Bueno, y es que está con nosotros Francilin Carvajal, ella es abogada y vamos a hablar un poquitito acerca del famoso proceso sucesorio o mal conocido mortual. Francilin, ¿cómo estás? Muy bien, por dicha, ¿y usted? Muy bien, Dicha, súper me feliz de alegra. tenerte por acá porque vamos a hablar de un tema que yo estoy seguro que le va a solucionar pues el panorama, ¿verdad? A un montón de ticos de pronto ahí en casita. Y de una vez arranquemos. En la nota escuchábamos qué es el proceso sucesorio, pero ¿qué te parece si lo hablamos tal vez un poquito más coloquial para que la gente en casita, que de pronto no entendió la nota, pueda comprenderlo mejor? Claro que sí, bueno, en este caso, como dice el compañero, coloquialmente el proceso sucesorio lo conocen como la mutual. Es coloquialmente conocido como la mutual. Este proceso se determina ante un juez o un notario público, dependiendo del caso, y es cuando se va a determinar a quién le pertenecen los bienes de la persona que falleció, ¿verdad? Cuando hablamos de bienes pueden ser vehículos, propiedades, inclusive bienes no inscribibles, como por ejemplo el homenaje de una casa, un sillón de 1.000.000 de colones, eso también puede ser heredado. Entonces, básicamente, ¿verdad? Son ese tipo de bienes que la persona cuando falleció dejó aquí en vía y hay que determinar a quién le corresponde. Y eso muchas veces también, para que la gente lo entienda, es cuando incluso la persona muere por alguna situación inesperada, no tiene testamento, no dejó nada, ¿verdad? Como las cosas van a ser repartidas así, entonces tienen que abrir estos procesos para poder intervenir todos esos bienes que tiene la persona. Correcto, correcto. También, como dice la compañera, muchas personas no dejan testamento, entonces el proceso se vuelve un poquito más tedioso porque ya con testamento, pues ahí está determinado la voluntad de la persona que falleció y así como está determinado, así se va. Se procesa. Exactamente, exactamente. Ok, igual aunque haya un testamento de por medio, igual se debe hacer un proceso sucesorio. Sí, siempre, Ok. siempre debe hacer el proceso sucesorio. Hay dos, el testamentario y está el sucesorio legítimo, que es cuando la persona no deja testamento, entonces la ley determina a quién le corresponden esos bienes. Y imagínate en los casos de familia, ¿verdad? Donde tal vez hay hijos, ¿verdad? De por medio. De por medio, pero de dos familias distintas, ¿verdad? Que pasa mucho. Que tal vez el señor, ¿verdad? Si es un caballero, está, no sé, tiene hijos con una familia y con otra, y entonces se mueren y ahí es cuando se arma a veces, ¿verdad? Exactamente. El Aparecen proceso hasta- difícil. Aparecen hasta hijos que nunca se reconocieron y ay, yo tengo derecho y puede ser parte de, ¿verdad? Bueno, es Porque- que justamente a esa es la pregunta que yo iba. ¿Quiénes tienen derecho en un proceso sucesorio? A ver, y te pregunto porque, al menos por ejemplo en Ciudad Colón, donde yo vivo, una vez pasó que se murió la señora y el hijo de la señora, solo eran ellos dos. Y pues ellos le alquilaban un local comercial a una muchacha y ahora ella no tiene a quién pagarle. Entonces resulta que un sobrino nieto, creo que es, como que iba a empezar a hacer como el trámite pero realmente, ¿quiénes son los que pueden hacer este trámite? Ok, aquí es muy importante determinar el hecho, si se dejó testamento o no se dejó. Si se dejó testamento, ya ahí viene determinado a quién le va a corresponder los bienes. Cuando no se deja testamento es cuando entra a regir el Código Civil y la ley de nuestro, ¿verdad?, país. Entonces, en este caso, cuando no se deja testamento, hay 6 grados que determina la ley de personas que van a heredar. Entonces, en el primer grado están los padres, los hijos y el consorte de la persona que murió, ¿verdad? El consorte quiere decir esposo, esposa, ¿verdad? O también el conviviente de unión de hecho, ya legalmente reconocido. Lo que conocemos como cuando se juntan. Exactamente, Ok, correcto. perfecto. Viven juntos, pero no realizan, ¿verdad?, el matrimonio en sí, sino Perfecto. que únicamente viven juntos. Ese es el primer grado. El segundo grado, cuando no está ninguno de los primeros, entran los abuelos, los bisabuelos y los desascendentes, ¿ok? Todos los que van ascendiendo. Ajá. Si no hay ninguno de esos, entonces entran los hermanos del fallecido. Si no están los hermanos, entran los sobrinos. Si no están los sobrinos, entran los tíos. Y si ya definitivamente el fallecido no tiene ninguno de estos 5 grados, entonces ya ahí entra el Estado a heredar, específicamente las juntas de educación. Entonces siempre va a haber alguien que va a heredar porque la propiedad no puede quedarse, ¿verdad?, ahí sin ningún propietario. Al final, si no hay ninguno de estos 5, entonces hereda el Estado. Ok, ¿qué pasa? Porque también yo creo que mucha gente tiene como muchas dudas con respecto al proceso sucesorio, más que todo por la parte económica, ¿verdad? Entonces todo el mundo dice como, no, es que eso es demasiado caro,
Y al final también a veces nadie se quiere hacer responsable, ¿verdad? Le tiran a uno, se lo tiran al otro, justamente por eso, porque hay que pagar demasiado, incluso a veces el valor de la propiedad no es tan alto y tienes que pagar un montón de plata. En realidad sí, bueno, el costo del proceso sucesorio depende mucho de los bienes que tenga la persona. Entonces, si tiene un vehículo, si tiene una casa, si tiene un lote, todo eso suma, ¿verdad? Y ahí se va a determinar el valor pero para hacer un cálculo puede ser porcentualmente dentro del 10 al 15% de todos los bienes. Entonces sí viene siendo un poquito, ¿verdad?, caro el proceso en sí. Ahora, cuando una persona deja testamento, ese costo va bajando. Entonces siempre es recomendable dejar testamento tanto para el lado económico y también para la agilidad del proceso, para que sea más fácil, sea más rápido y se pueda pues, determinar bien a quién le corresponden. Generalmente yo he escuchado que los procesos van a durar también la cantidad de cosas, ¿verdad?, que tenga la persona, pero cuando estos bienes tienen que ser, digamos, entre, tal vez sí estaba viva la esposa, entonces tienen que determinar qué porcentaje la esposa, los hijos. Correcto, los sí, nietos. cuando hay esposo o esposa hay que sacar los bienes gananciales, ¿verdad? O sea, dentro de la herencia hay que determinar cuáles son bienes gananciales y ya después de lo que sobre se determina ya la herencia y cómo se va a repartir, ¿verdad? El 50% es ganancial. Y ahí puede durar, licenciada, hasta... Sí, si es notarialmente, cuando hay testamento o cuando se hace notarialmente no pueden haber ni menores ni incapaces, ni tampoco puede haber como un litigio entre las partes. Si uno no está de acuerdo en realizar el proceso notarialmente, se debe ir sí o sí judicial y es ahí donde ya el plazo y el tiempo se hace más largo, porque judicialmente podemos estar hablando de 1, 2 años, inclusive he visto casos que duran 10 años porque los herederos no se ponen de acuerdo, entonces si uno no está de acuerdo, los demás no pueden. Correcto. Y de hecho tengo pues también el testimonio de otra persona que resulta que pues él había adquirido el carro, pero la persona del dueño del carro pues había muerto, entonces no habían hecho el traspaso aún. Que eso pasa mucho. Fíjate que le bajaron las placas. Entonces ahora no tiene cómo recuperar las placas hasta que se abra el proceso. Hasta que se abra un proceso sucesorio. Entonces, de verdad, esto es bastante grave, ¿verdad? Porque al final los bienes están, pero no están. Sí, o por ejemplo, el carro es mío, pero de ahí no es mío a la vez porque nunca hice el traspaso. No puedo yo, por ejemplo, solicitar las placas de un vehículo que al final nunca se hizo el traspaso. Sí o sí, esta persona que es propietaria del bien, del vehículo, cuando se abre el proceso sucesorio, él puede ser parte de y reclamar ese derecho, ¿verdad? Porque si no van a venir los otros herederos y van a decir, no, es que el carro está a nombre de mi papá o de mi mamá y el bien va a ser mío. Pero no, o sea, hay otra persona con un derecho que también puede ser parte del proceso sucesorio. Ok. Pasando un poquitito de tema a la parte de los testamentos, yo puedo escribir un testamento, no sé, de pronto como lo vemos en las novelas, ¿verdad? Lo escribimos ahí, lo cerramos, lo guardamos y ese es mi testamento. ¿O cómo se debería hacer también el proceso para que la gente pueda entender? Tal vez aquí nos estamos metiendo un poquitito en otra parte, pero también para que la gente entienda de la necesidad de que tiene que haber un testamento, ¿verdad? Tiene que inscribir para que sea legalmente... Hay 2 tipos de testamento. Está el testamento cerrado, que es el que el compañero indica, ¿verdad? Que usted a mano y puño escribe y determina a quién le corresponden sus bienes. Tiene que presentarse 4 testigos en ese momento. Entonces los 4 testigos, usted a mano lo escribe, lo cierra y listo. O si es en computadora, igualmente usted lo puede redactar y en computadora son 6 testigos como mínimo para que el testamento sea válido. Entonces ese es uno que no es tan eficaz porque al final si el papelito se pierde, no tenemos cómo, ¿verdad?, indicar que así queda establecido como el difunto quería o la persona que falleció. El más recomendable, el que se hace por medio de notario público. Se presenta a usted con 2 testigos, determina a quién le corresponden los bienes, ¿verdad?, una vez que usted fallezca, y queda inscrito en el archivo notarial. Entonces, una vez que usted se muera, sí o sí hay que solicitarle al archivo notarial a ver si la persona dejó o no dejó testamento. Y en este caso, el que es inscribible es el que se hace por medio de notario público. ¿Qué pasa cuando pues está este tema, verdad, de que justamente lo que decía Sofi, de pronto hay una familia y hay otra familia y de pronto salen hijos que no reconoció, pero sí estaban en el testamento? O sea, ¿cómo se hacen en esos casos? O se dan cuenta ahí, porque yo he conocido casos de que tal vez la familia no sabía
que tenía otra familia. Y el día que se murió se encontraron las dos familias y ahí se dieron cuenta que, ¿verdad?, que eran dos familias que no se conocían. Teníamos que repartir la herencia. Sí, claro. En el caso del testamento, se debe respetar la palabra, ¿verdad?, de la persona que falleció. Si de ahí apareció un hijo 20 años después y él le dejó una casa, un lote, lo que sea, se debe respetar. Ahora, cuando no hay testamento, la persona que está interesada, en el proceso se debe publicar un edicto y dan un plazo de 15 días para que todas las personas que estén interesadas se hagan parte del proceso. Exactamente. Entonces ya ellos alegan que yo soy hijo, ya que no lo hayan reconocido antes, ya eso, ¿verdad?, es otro asunto de, pero sí o sí, él puede ser parte del proceso en ese tiempo de los 15 días donde se publica el edicto. Ok, perfecto. Licenciada, ¿qué pasa en el caso como de las personas que tal vez, ¿verdad?, se casan aquí con un nacional, son extranjeros, también mueren, digamos, aquí, pero tienen fuera del país propiedades y tal vez la familia sabe cómo funciona este tipo de casos también? Igualmente sí, se debe abrir el sucesorio y se debe reclamar esos bienes. Ahora, demostrarlo es ahí donde está lo complicado, porque son bienes que están fuera del país, pero sí o sí, igualmente se abre el proceso sucesorio, se alega que los bienes están en otro país y ya ahí se determina igualmente. Y igual se puede iniciar. Muy importante. Ok, perfecto. No sé si de pronto se nos queda algo ahí como perdido de la entrevista, algo que la gente diga, ok, eso es interesante. Yo creo que, bueno, mencionamos todo, el testamento es súper importante, a veces la gente lo ve como, no sé, lo pasa por alto. Exactamente, sí. Pero es súper importante porque ahí usted plasma su voluntad, decide qué hacer con sus bienes aún después de la muerte, porque por ejemplo usted después de la muerte puede disponer de unos apartamentos, entonces usted dice, bueno, yo tengo esos apartamentos, le van a quedar a mi hijo, pero con la condición de que mi hijo termine de estudiar. Si no estudia, entonces los apartamentos no los va a adquirir, entonces usted aún después de la muerte puede disponer de como usted quiera tener los bienes. Entonces es sumamente importante, el costo de un testamento no es tan alto, puede andar los 120,000 colones y usted se evita muchos problemas familiares, se evita el tiempo, que a veces es súper tedioso cuando se hace en sede judicial, y bueno, le facilita a los herederos o a los presuntos herederos todo el proceso. ¿Verdad?, que lleva. ¿Podría ser un testamento así que quede como súper secreto? Sí, Okay. Igual no, se necesitan dos testigos siempre. Te pregunto porque a veces pasa de pronto, no sé, que los hijos ya ven que el papá está medio mal y ya más bien están deseando que se muera, ¿verdad? Sí. Está haciendo todo lo posible para que se muera, porque sabe que le van a dejar tal cosa, porque sabe que la herencia. Entonces, de pronto cuando son así como súper secretos... sí, ahora hay otro testamento que no sé hasta dónde puede ser válido, ¿verdad? Que es que mi abuelito me dijo que me iba a quedar el carro, ¿verdad? Y entonces siempre hay palabra, ¿verdad? Y entonces al final de cuentas tal vez la familia sí sabía que la voluntad era tal vez verbal y tal vez no escrita, y digamos, aunque se haga el proceso y todos estén de acuerdo, sí le pueden dar a ese nieto, digamos, el carro o algo así. Si todos están de acuerdo, sí. Si todos están de acuerdo con que ese carro le quede a fulanito, no hay ningún problema. Pero muy lastimosamente en esos procesos donde se conoce la familia y donde todo el mundo va a querer claramente percibir de esos bienes que dejó el causante. Yo quiero hacer hincapié en eso porque hay mucha gente en la casa que tal vez dice, bueno, yo no tengo ahorita la plata para hacerlo, pero puede ser que, ¿verdad?, la persona esté enferma o pasando por una situación. Si la persona hace esa carta como tal y dentro de esa misma carta pone 4 testigos, como usted lo decía, así como nombre y cédula y firma, y lo guardan, ¿verdad? Y dice, bueno, si me pasa algo, ahí ya saben, ¿verdad? Eso sí vale también. Siempre y cuando estén los testigos, sí tiene valor. Ok, ¿qué requisitos deben tener los testigos, digamos? Mientras que sean capaces, ¿verdad?, mentalmente, sepan leer, escribir, mayores de edad, prácticamente puede ser un primo, un familiar, mientras sí sea mayor de edad. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué te parece si le haces alguna recomendación a la gente para que, pues, más bien como que haga este tema del testamento y que se evite porque yo siento que el proceso sucesorio como tal es un poquito engorroso, es triste y demás, entonces al final también viene a aliviar muchas cosas, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? El testamento es súper importante porque, como les he indicado, usted plasma su última voluntad, usted aún después de la muerte mantiene en orden todos sus bienes, ya sea un carro, 2 propiedades, lo que sea. Siempre es importante mantenerlo, aparte de que se ahorran costos, se ahorran tiempo.
y se determina su voluntad, ¿verdad? Porque uno envía, tal vez quiere, no sé, esta casa para mi hijo porque ella se lo ganó, o porque, no sé, o sea, hay muchas razones, ¿verdad? Entonces siempre es bueno como mantener esa voluntad plasmada, ojalá ante notario público, que tiene más valor, porque el papelito se puede perder, inclusive si alguien lo encuentra, lo puede romper y el papelito nunca existió. En cambio, cuando se hace por medio de notario público, siempre va a estar guardado en el archivo notarial, entonces es súper importante. Y algo súper importante, sí sé que se pueden hacer variaciones a lo largo del tiempo, claro, en un mismo sí, usted puede hacer 20 testamentos si usted quisiera, o sea, no es que por hacer uno ya no lo puede cambiar, no, si usted lo hizo hoy y al día siguiente quiere cambiarlo, usted puede disponer de eso cuando guste. Vamos a tener que invitarte solamente a hablar de testamentos, porque yo creo que ese tema está muy interesante y es bastante amplio. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Fran. Y recuerden que ella es Francini Carvajal, ella es abogada y usted la puede encontrar a través de su Instagram como @consejo.legal o también a través de su WhatsApp 85 83 46 81. Sofi, vos tenés más información. Yo tengo muchísima más información y es que yo no sé ustedes, pero ahí sí nos ayudan. Ese arreglo floral que tenemos ahí desde ayer lo estamos